Yo quisiera continuar con una palabra que di el viernes próximo pasado y habla acerca de la plenitud de la gloria de Dios. La plenitud, una palabra que no se escucha mucho, pero yo quiero aclarar algo que es fundamental para la iglesia para este año 2025. Hemos estado profetizando que viene un año de gloria, un año de poder, un año de unción, en definitiva, un año de plenitud. Pero la plenitud es cosa seria. La plenitud es algo que hay que realmente luchar, buscar, clamar, gemir, para que esa plenitud se asiente sobre mi vida y principalmente sobre mi casa y sobre mi familia. En el caso nuestro, sobre nuestra congregación, a la cual tenemos responsabilidad. Cada pastor tiene una responsabilidad tremenda para este nuevo año. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, y nosotros necesitamos la plenitud de la gracia para este año, ya que hemos recibido una palabra directa que este año va a ser un año de provisión, no solamente en lo material, sino en lo sobrenatural y lo espiritual, para confrontar lo que viene para el próximo año 2026. Pero de hecho hay una gran realidad: algunos no llegarán a terminar el 2025. Entonces mi responsabilidad como pastor, mi única y absoluta responsabilidad, es transmitir lo que Dios me ha dado que les mande decir, para que usted esté preparado, para que usted no lo tome como ladrón en la noche, porque la Biblia dice que nosotros no seremos tomados como ladrón en la noche, sino que somos hijos de luz y habitamos en luz, y la luz prevalece ante las tinieblas por donde camina el ladrón. Entonces, una de las más grandes necesidades que tenemos como pastores de la iglesia es que usted pueda entrar en esa plenitud, algo que hace muchísimos años, de hecho lo he visto simplemente en algunas personas en este siglo, y personas que han trascendido su reconocimiento. No voy a hablar de fama, porque los ministros, los siervos de Dios no deben tener fama, sino deben tener reconocimiento. Porque la gloria Dios no la comparte con nadie. Él nos produce reconocimiento. Por eso dice la Biblia que somos hijos de luz y somos una ciudad donde todos pueden ver y todos nos pueden contemplar y anhelar lo que nosotros tenemos como iglesia. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces dice la Biblia: si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada al fuego. Entonces voy a hablar de diferentes procesos y quiero que me preste suma atención, porque para mí es muy importante. De hecho, cada vez que el Señor me hace continuar con un mensaje que casualmente di el viernes, es porque es sumamente urgente, sumamente lo requiere el Señor sobre su iglesia, si no, no va a prevalecer. De hecho, ya hay muchos que no están prevaleciendo en diferentes lugares. Entonces, ¿qué es la totalidad de la plenitud de la gloria de Dios? En la traducción del hebreo, la palabra plenitud es la totalidad de las riquezas de la gloria de Dios. La totalidad de la riqueza de la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice: venga a nosotros tu reino. Ahora, si viene ese reino, somos gobernados y regidos por ese reino en el cual no hay necesidad, no hay guerra, no hay hambre, no hay conflicto, no hay traumas. Y este año va a ser un año que se va a amplificar la delincuencia, se va a amplificar los suicidios. Va a haber suicidios en masa este año, principalmente de la adolescencia. Por favor, préstele atención a sus adolescentes. Esto estoy profetizando. Préstele atención a sus adolescentes. Entonces la iglesia necesita tener las herramientas, las armas. No es algo que podemos combatir con sangre o carne.
No es algo que podemos compartir con conocimiento o con un título teológico que sirve para poder transmitir, pero no tiene unción. La unción es impartida por el Espíritu Santo y la traducción del conocimiento a lo sobrenatural la tiene el Espíritu Santo. Entonces, si bien todos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón recibimos una impartición del Espíritu Santo, el primer aliento del Espíritu Santo, sin el cual seguiríamos impolutos con una vida como siempre, no tendríamos conciencia, porque dice la Biblia que el que no está en Cristo tiene la conciencia cauterizada. Sin embargo, los que vienen a Cristo, lo primero que se despierta es la conciencia, porque dice que el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer, pero también en el libro de Juan dice que el Espíritu Santo despierta en nosotros, el Espíritu es el que nos convence de pecado, justicia, juicio y equidad. Esa palabra está en Juan capítulo 16, verso 8. Pero luego quienes quieren, vuelvo a repetir, quienes quieren, porque hay quienes se quedan parados ahí. Entonces viven una vida llena de culpa, porque tienen conciencia de pecado, pero no pueden salir del pecado, no tienen el poder. Entonces hay quienes buscan la unción del Espíritu Santo y ahora a través, como los discípulos, el Señor vino a ellos y sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. No hablaron en nuevas lenguas ahí, sino que ellos necesitaban esa impartición para entender de que Jesús había resucitado. Si no, era inconcebible. Pero ahora viene la impartición del Espíritu Santo. Esa impartición que necesita la iglesia, y en esa impartición en el libro de Hechos de los Apóstoles recibieron poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces como iglesia empezamos a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Con ello vienen los dones, vienen los talentos, vienen los ministerios, los dones del Espíritu, hablar en lengua, profetizar, discernimiento de espíritu y demás dones. Pero también vienen los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas la ley es opacada, no hay ley. Pero hay gente que se queda plasmado allí. Con eso es más que suficiente. Entonces pasan los años y sí hablan lengua, sí tiene algo de discernimiento de espíritu, sí tiene concepción de lo que significa un texto bíblico porque tiene discernimiento de espíritu. Pero cuando viene la lucha y la prueba, en diferentes etapas de nuestra vida va increyendo cada día más el ataque del diablo. Por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos serán desatados legiones de demonios. Hoy hablábamos con la pastora acerca de un acto simbólico que hizo el líder de la religión romana. Abrió el portal de esta nueva generación a lo que él le llama el jubileo. Para nosotros es 50 años, para el pueblo judío ellos para cada 100 años, e hizo la apertura de un portal. ¿Qué trae la apertura de ese portal? No lo sé, ni voy a especular, pero sí sé lo que dice la palabra, que en los últimos tiempos serán desatados demonios a los que no conocemos y tienen un poder tan sobrenatural que de la única manera que vamos a poder combatirlo es teniendo simplemente la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué es la plenitud? Pero para la plenitud ya no es tan sencillo. Yo lo explicaba el día viernes próximo pasado y decía que cuando entramos a policía, todos queríamos la pistola, todos ya queríamos que ni bien entramos a la escuela de policía, ya queríamos la pistola, y gracias a Dios que no nos la dieron, porque si nos la daban nos matábamos entre todos en dos minutos, no quedaba nadie. Porque éramos inconscientes, no sabíamos utilizarla, no sabíamos dónde estaba el percutor, no sabíamos dónde estaban las diferentes estrategias que tiene el arma, cómo apuntar, cómo dirigir.
hacia dónde ponerla, cómo cargarla, cómo descargarla, cómo ponerle las trabas. Pero pasaron 6 meses en los que estuvimos, lo que se le dice en policía, nos hicieron bailar bien bailado, en pleno invierno, pleno verano. Y cuando llegó el momento de entrar al polígono de tiro, nos enseñaron la manera y algunos, por hacerse los vivos, fueron despedidos en ese momento porque por manosear demasiado el arma se les escapó un tiro. Pero aquellos que tuvieron conciencia, que estaban con el arma apuntando hacia abajo, en dirección opuesta a donde están sus compañeros, apuntando de manera lógica, luego fuimos ascendidos a francotiradores, algunos, y otros fueron descendidos directamente a civiles porque no tomaban conciencia de lo que se les había dado. De la misma manera es el poder del Evangelio, es la plenitud del Evangelio. O te levanta, te fortalece o te termina matando si lo tomamos en broma. Y para ello, si yo amo la plenitud, entiéndame bien, estoy hablando de la totalidad de las riquezas de la gloria de Dios. Y es la promesa que Dios ha hecho sobre la iglesia para este año. Necesitamos esa totalidad para fortalecernos, para levantarnos, para cancelar deudas, para cancelar pactos, para cancelar maldiciones, para entrar al nuevo año, si es que Cristo no ha venido con todo el poder que dice la Biblia, y no solamente de manera literal, sino de manera vivencial. Entonces necesitamos la plenitud y todos de alguna manera queremos la unción del ungido y todos decimos: Señor, ¿cómo puede ser que Pablo? ¿Cómo puede ser que Pedro? ¿Cómo puede ser que Juan? ¿Cómo puede ser que Jimmy Swaggart? ¿Cómo puede ser que Benny Hinn? ¿Cómo puede ser que qué sé yo cuánto están pasando por esa situación y yo no? Y sabe que esa unción lastimosamente no es para todos, porque no todos se atreven a pagar el precio, porque dice que quien quiere esa unción es como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, para dar una ilustración y usted me sepa entender, hay gente que se mueve con el poder de la oración de muchos hermanos de la iglesia, pero no tienen poder propio. Oren por mí, hagan por mí, visítenme a mí, no se olviden de mí, oren por mi familia, pero no tienen el poder que le otorga la plenitud de la gloria de Dios, que cuando pisa el portal de su casa, eso pasa a ser casa de Dios y puerta del cielo, pasa a ser territorio santo, todo lo que hace es prosperado, las puertas del Hades no prevalecen contra esa casa, porque vienen prueba, viene lucha, viene dificultad, pero esa casa está fundamentada sobre la roca, y entonces Jesús te dice: las obras que yo hago, mayores las haréis, porque yo voy al Padre. Por favor. Donde vemos los muertos resucitados, donde vemos las legiones de demonios que huyen, donde vemos un demonio que dice: ¿qué quieres con nosotros, fulano, mengano? ¿Has venido a atormentarnos? No. Estamos tan embuidos en nuestros propios argumentos, problemas y dificultades. Perdóneme, no pensaba encenderme de esta manera, pero a veces me enojo contra mí mismo también. Porque dice la Biblia: quien se dice ser maestro será juzgado como maestro. Y a veces, teniendo tanto conocimiento de la palabra de Dios, me preocupo por cosas que debería reírme, porque todo está en las manos del Señor, y a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces yo tendría que descansar en los brazos del Señor, porque soy su hijo, sé quién soy, en lo privado, en lo oculto, en lo presente y aún en lo ausente suyo. Mi vida da gloria y honra al Señor. Entonces dice la Biblia: no te daré más prueba de la que puedas soportar, porque juntamente con la prueba te daré la salida. Pero como no podemos lograr algo, anhelamos lo que tiene otro. Y no estoy hablando de nosotros, porque nosotros tenemos un camino largo por caminar y tenemos tantas cosas que aprender. Yo siento que recién estoy empezando, ya que perdí 14 años de mi vida sin servir a Dios, así que yo volví a empezar de nuevo, así que estoy a la par de usted. Pero ¿sabe?
Hay gente que vive anhelando, Señor, dame el don, dame el ministerio de fulano de tal, pero en definitiva no están queriendo el don y el ministerio, están queriendo la fama, el reconocimiento y a veces el Mercedes-Benz o el Audi. O los viajes en avión, aunque los aviones se están cayendo últimamente. Así que viaja en micro, por favor. Entonces cuando tengo que ilustrar esto me lleva a un gran y tremendo avivamiento que estaba experimentando un evangelista llamado Felipe. Él entendía lo que era la plenitud, era el evangelista más poderoso de la época. Todos hablamos de Pedro, Juan, pero de Felipe hablamos poco. Felipe tenía 2 hijas, dice que eran unas profetisas impresionantes. No había nada oculto que no saliera a la luz. Y Felipe fue a Samaria, donde Jesús lanzó la primera palabra y la mujer samaritana evangelizó todo Samaria. Y después Felipe fue y hizo la campaña. Esa es la vida del evangelista. ¿Qué es un evangelista? Quien lleva fuego. ¿Quién lleva fuego? Entonces donde hay una congregación así media, llega el evangelista, pega 3 gritos, 2 saltos, los agarra de los pelos, los levanta, los tira. Bueno, acá tienen una pastora evangelista, yo ya estoy medio jubilado. De evangelista, no de pastor. Quedó claro eso, ¿no? Entonces cuando él estaba predicando, dice que durante mucho tiempo, casi 3 años, tenía a su par un colaborador directo. Alguien que no faltaba a ninguna reunión, alguien que ayudaba a asistir a los que se caían. Le ponía el trapito a los que se manifestaban. Alguien que seguramente le trae, perdón, no es personal, le traería el té. Pero de repente escucharon esto, el avivamiento que venía sobre Samaria, y vino Pedro y Juan para establecer la iglesia en ese lugar. Y cuando llegan a ese lugar aparece el colaborador de Felipe, que se llamaba Simón, el que en la Biblia se lo conoce como Simón el Mago. Era un brujo trabajando a la par de un evangelista poderosísimo. Y usted dice, pero entonces pastor era un carnal. No, porque en la iglesia hay diversidad de dones, de ministerios, de talento. Y específicamente el don que tenía Felipe era de sanidad, era de poder, era el ministerio de evangelista. Pero Pedro tenía los 9 dones del Espíritu, entre los cuales estaba el discernimiento de Espíritu. Y lo miró a este hombre, y este hombre viene y quiere comprar el poder, quiere comprar la plenitud. Y quiero decirte, mi hermano, que la plenitud no se compra ni con acciones, ni con plata, ni con diezmo, ni con ofrendas. Vino este hombre y quiso comprar, y Pedro le reprendió y dijo, tu dinero perezca contigo, quizás tengas perdón. Pero qué hermoso cuando en una iglesia están los 9 dones del Espíritu. Está el que produce fuego, pero está el que tiene el discernimiento y ve el que se hace el fogoso, pero no lo es, y el que está lleno del fuego. Y la iglesia necesita plenitud, señores. Necesita personas que no solamente sean oidores, sino que experimenten el poder de Dios. Hablaba algunos días atrás con un muy querido hermano de la iglesia, que él todo el tiempo está queriendo preguntar y crecer y que esto, que el otro, y a veces se enoja, y yo lo entiendo porque a veces yo también me enojo, y dice, pero ¿qué pasa? Que los enfermos no se sanan, que esto, que el otro, y qué pasó con la Biblia, y la Biblia dice que... Y yo lo miro después de escuchar, porque me encanta escuchar cuando vienen los hermanos a hacer sanidad interior o vienen a consejería. Mi esposa a veces me dice, ¿cómo haces para estar 1 hora y media escuchando? Y bueno, yo escucho. ¿Cómo puedo responder si no escucho? Entonces le dije, ¿fuiste a algún hospital? ¿Pusiste la mano a todos los enfermos de cáncer y dijiste en el nombre de Jesús? No, me dice. Le dije, ¿paraste a alguien en la calle que está inválido y le dijiste, levántate y anda? Y no, ¿y entonces qué sabes vos? Si el poder de Dios no puede actuar, porque el poder de Dios actúa por fe y para fe. Y entonces el problema es que tengo miedo de quedar mal. Yo no voy a quedar mal porque yo no estoy presentándome a mí mismo, sino que digo, no tengo oro ni plata, y lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda.
En esta iglesia hay gente que se ha sanado de cáncer, gente que ha tenido espíritu de miseria y se ha sido prosperado, gente que ha pasado por tantas cosas, pero ¿sabe qué? Cuando conocieron al Cristo vivo, entraron en la plenitud, y el mayor milagro que puede ocurrir a una persona es una verdadera transformación. ¿En serio? He conocido tantas personas que han sido levantadas de una silla de ruedas y siguen en el vicio, siguen en problemas, siguen en dificultades, y hay tanta gente que he visto en silla de ruedas que son una gloria, porque lo que menos le preocupa es la silla de ruedas. Al contrario, agradecen a Dios, pues no tienen que caminar, tienen ruedita. Porque ¿sabe qué? Cuando entendemos el principio de lo que es lo sobrenatural, empezamos a dejar de vivir en lo natural, levantarnos a la mañana y estar pensando constantemente cómo hago esto y cómo hago aquello. Cuando la Biblia me dice, cuando entro en lo sobrenatural, en la plenitud del Espíritu Santo, dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, otro ejemplo que tenemos de gente que quiere la plenitud de los que han pagado el precio. Y este es un ejemplo maravilloso, me encanta. Está en el libro de Hechos capítulo 19. Yo sé que voy a decir y mencionar el nombre y usted va a decir: ah, sí, estoy hablando de los hijos de Exeba. Ellos eran levitas y eran hijos de un sacerdote y se estaban preparando para el sacerdocio. Y decirle que está al lado: el título no hace al monje. Decirle: el título no hace al monje. ¿Sabe cómo te reconoce el diablo y cómo te reconoce la gente que quiere venir a Cristo y cómo te reconocen tus hermanos? El árbol se lo conoce por sus frutos. Entonces, vemos en este pasaje los hijos de Exeba. Dice que ellos se dedicaban a hacer exorcismos. ¿Cuánto vio alguna vez la película El Exorcista después que tuvo que ir a la iglesia a que le oren porque se endemonió? ¿Cuántos estuvieron leyendo la ola? ¿Se acuerda la ola esa de compremos el libro Cerdos en la Sala? Todos endemoniados quedaron. Porque se meten en territorio donde para entrar a ese territorio, señores, hay que tener la plenitud del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso sí, pero ponemos voz gruesa y decimos: diablo inmundo. Yo no diría eso. Porque no deja de ser un arcángel creado por Dios. Y aún el arcángel Gabriel dijo: que el Señor te reprenda. Nosotros somos boca sucia hasta con el diablo. Pero quédese, mirá que está al lado, decirle: quédate tranquilo que se va a vengar. Quédate tranquilo que te va a mostrar que no es tan inmundo. Al punto tal, dice, que él se transforma como ángel de luz y se va a la presencia de Dios. Y nosotros muchas veces no podemos llegar al techo con la oración. Uy, mirá que está al lado, decirle: uy, esta no la sabía el pastor. Perdón. Y usted dice: pastor, ¿el diablo se presenta delante de Dios? Sí. Cada día se presenta a acusar a los cristianos. Y lo vemos en la historia de Job. ¿Has visto a mi siervo Job? No hay otro como él. ¿De dónde viene? De recorrer la casa de los hermanos volviendo a casa. ¿De dónde? Ahí de esa chiquilina, la pastora Vanessa, y el muchachito ese, Rubén Gómez. Ah, sí. ¿Lo has visto? Y iba a decir: claro, ¿cómo no? Hace 9 años abrieron un templo, le diste el mejor lugar, le diste los mejores muebles, le diste los mejores... Sí, y entonces el Señor dice: sí, pero no le di la mejor gente. Mira que está al lado del silo. Ahora Codialo, que está al lado, dice: viste, lo está diciendo por vos. Entonces, vemos los hijos de Exeba. Volvemos a los hijos de Exeba. Dice que ellos andaban recorriendo. Pero me encantó porque ellos tenían un speech. ¿Sí? A nosotros, cuando trabajamos en las compañías,
tanto de una empresa telefónica o una empresa de seguro, nos daban un speech telefónico para contrarrestar el no del cliente. Y ellos tenían un speech. Se presentaban delante de los demonios. Y mire lo que le decía en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, verso 11 al 20. Yo voy a tomar verso 13 y 15. Entonces se presentaron delante de un endemoniado. 7 eran, decirle que está al lado, el número perfecto. Eran 7 los hijos de Seba. Y mire, cuando lo ven al endemoniado le dicen, por el poder de Jesús. Hasta ahí vamos bárbaro. Decirle que está al lado, hasta ahí venimos bien. Por el poder de Jesús, ¿de quién predica Pablo? Ahora te ordeno que salgas. Se le colgaron del manto. Se le colgaron del manto a Pablo. Cuando querés salir del problema, ¿de quién te colgás, hermano? Ay, hermano, ora por mí, ora por mí. No sabe la que estoy pasando y yo tengo una gana de decirle, bien, jorobate. Mira al que está al lado, decirle qué bruto que es el pastor. Ay, hermano, no sabe los problemas económicos que tengo. ¿Y qué quiere que le diga, hermano, si vive metiendo la pata? Ay, pastor, ore por mí. ¿Sabe qué significa eso? Colgarse de unción ajena. Perdóneme que lo diga así, pero nosotros no hemos preparado personas para tener como Superman una capa larga y que todos se suban arriba y nosotros vayamos así. Sino que para cada uno pueda volar en las alturas y pueda experimentar la presencia de Dios y tomar la decisión correcta y enfrentar al diablo. Y no decir, te reprendemos en el nombre del que predica Pablo, te reprendo en el nombre de aquel que mora en mí, está alrededor de mí, sobre mí, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Y sabe qué? Ellos le dijeron, 7 hombres le dijeron a un endemoniado que tenía un demonio, flaco, casi jubilado, ya estaba por los 35 años de actividad demoníaca, estaba medio raquítico, estaba a punto de trasladarle, había que hacerle transfusión de sangre, pero el demonio los mira y le dice, decirle, porque los demonios hablan, mira que está al lado, decirle, no busques hablar con el demonio porque los demonios hablan. Alguno no va a dormir esta noche. Porque cuando esté recostado decía, papi, acostaría, así mismo dormiré porque solo tu Señor me hace vivir confiado. Y vas a escuchar en la oscuridad, buenas noches. Te la voy a hacer más complicada. Buenas noches. Mire lo que le dice el demonio. Sí. Y temblaba cuando dijo esto. A Jesús conozco. A Jesús lo conozco. Cuanto más lejos lo tengo, mejor. Y también conozco a Pablo. Me ha traído varios conflictos, son los que atormentan. Tenía toda Asia organizada con la diosa Diana, la diosa de la luna, la diosa de la mosca, la diosa del cascarudo, la diosa de... Y apareció este Pablo. Todavía los volvió loco a los cristianos porque les predicaba 6, 7 horas seguidas y se le caían de arriba de una planta alta, se morían reventados contra el piso, se tiraba sobre el muerto, decía resucita, y cuando el muerto resucitaba se quería morir de nuevo porque le quedaban 3 horas más de predicación a Pablo. Mire que sería tan poderoso ese hombre que cuando él hacía su ministerio apostólico, se establecía en algunos lugares 3 meses y dejaba constituida una iglesia multitudinaria con pastores, evangelistas, ancianos, maestros, profetas, misioneros. Acá llevamos 9 años, viejo.
Decirle a que está al lado, ¿qué hiciste en estos 9 años, mano? No, miralo, decirle, hermano, ¿qué hiciste en estos 9 años? No sea cosa que un día vengas y digas, pero, ¿que no hay culto hoy? ¿Que no hay culto? Y 2 o 3 sentaditos ahí. Va, es un decir 2 o 3, ¿no? ¿Y los pastores? Dios te oiga. ¿Que hoy no hay reunión? ¿Que vos no escuchaste durante 9 años que había que prepararse, que Cristo viene pronto? Ah, sí, pero el Espíritu Santo me hablaba al oído, me decía, hay tiempo. No era el Espíritu Santo, hermano. Lo que pasa, hermano, que tengo tanta lucha, tanta prueba. Bueno, ahora viene la tribulación y la gran tribulación y vas a tener más lucha que pruebas. Entonces, aquí le dice, yo conozco a Jesús. Y Pablo, ese que dice que los apóstoles lo confrontaron y dijeron, ¿y vos que te hacés el apóstol si no estuviste con Jesús? Y Pablo se paró y dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él vio a Jesús cara a cara, pero en gloria. Conocí un hombre que fue transportado al tercer cielo. Si es en sueño no lo sé, si en revelación no lo sé, pero le fue transmitido la gloria, le fue transmitido el poder, le fue transmitido lo que es y lo que será en el futuro, pero no le fue permitido divulgarlo. A Pablo lo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? Entonces, cuando hablo de la plenitud de la gloria de Dios, no estoy hablando del primer aliento o de repente de la llenura. Estoy hablando de pasar al tercer nivel, al nivel directo de la dependencia absoluta en todas las áreas de nuestra vida de la tercera persona de la Trinidad, llamando Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Pablo y los discípulos llegaban a diferentes lugares y preguntaban, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos decían, ni hemos escuchado hablar de él. ¿Por qué? Porque habían recibido el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan era arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se acerca. Luego llegó Jesús y dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos está entre vosotros. Pero luego cuando Jesús ascendió y mandó al Espíritu Santo, ahora dice arrepentíos y convertíos porque el Espíritu de Dios quiere estar dentro de vosotros. Entonces recibiréis poder. Alguien que tenía el poder y la plenitud. Y lamentablemente tengo que dar un hecho verídico pero bíblico, porque confío plenamente que este año muchos de nosotros, me incluyo entre ellos, vamos a experimentar la plenitud. Dígale que está al lado, yo quiero la plenitud, yo quiero la plenitud, quiero algo grande. Ya tengo 56 años en este caminar y quiero algo nuevo. Porque dice que la bendición de Dios se renueva cada día. Quiero algo que me sorprenda. Mira el que está al lado, decirle, no quiero que la iglesia caiga en una monotonía. Venimos a la iglesia, predicamos 2 horas y media, nos vamos a casa y venimos al otro día y otra vez y mañana no voy porque vamos a hacer lo mismo. Cantamos 2 coritos. No, señores, yo quiero la plenitud. Quiero entrar a la iglesia y quiero ver ángeles. Quiero entrar a la iglesia, quiero que los enfermos se sanen, los endemoniados sean liberados. Que la gente cruce la calle corriendo diciendo, por favor, oren por mí. Porque estoy viendo la gloria de Dios. La iglesia se les está prendiendo fuego. Llamen a los bomberos. No, es el Espíritu Santo. Nunca, mire. Hace muchos años yo distribuí aquí en la ciudad de La Plata, cuando comencé a hacer los programas radiales aquí en la ciudad de La Plata,
distribuí dos materiales sumamente fundamentales. El primero, de una iglesia que estaba siendo perseguida, y ellos empezaron a cantar dentro de la iglesia, aleluya, aleluya, aleluya. Había gente grabando esa alabanza, y el que grabó la alabanza la grabó y se fue a su casa. Pero de repente dice que vieron a un hombre corriendo por el medio de la calle que venía gritando y llorando, gritando y llorando, gritando y llorando a la casa del pastor a decirle: pastor, yo quiero que usted escuche esto. No se escuchaba la iglesia cantando, no se escuchaban los músicos naturales tocando, sino se escuchaban instrumentos del cielo y multitudes de millares de ángeles cantando en un tono tan alto y tan sublime que era imposible de compararse en la tierra. Tuve por muchos años ese cassette, pero por si fuera poco, siempre fui un buscador de todas esas cosas. No sé si por falta de fe o qué, pero algunos de mis hermanos allí en la iglesia de Brasil, una iglesia muy pequeña, muy sufrida, en una localidad de Brasil, eran perseguidos y todos los vidrios de la iglesia habían sido rotos y algunos cristianos habían sido golpeados, y todos tomaron un tiempo, vinieron los fotógrafos para subir la información a los diarios y pedir apoyo de la gente para que los ayuden y no sean tan perseguidos. Y ese fotógrafo que era mundano vino y sacó la foto. Y también le pasó lo mismo, porque vino desesperado y casi al borde de la locura. Y le dice: pastor, mire esta foto. Pastor, mire esta foto. Y vio toda la iglesia delante de un templo, todo roto por las piedras, por el fuego, y los hermanos paraditos unos al lado del otro. Pero detrás del templo, detrás de la iglesia, se veía a alguien con los brazos abiertos y con un mando pasando todo alrededor del templo, y se veía las llagas en sus manos y con una sonrisa en su rostro, como diciendo: yo soy escudo alrededor de mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Estamos en un tiempo donde el diablo se está riendo de los miembros de las comunidades cristianas. Nunca voy a decir la iglesia, porque la iglesia son los lavados y comprados por la sangre de Cristo. Necesitamos, señores, dejarnos de jugar al cristianismo, porque este año va a ser un año difícil, un año complicado. Yo no le digo que usted se haga el religioso y ande mirando como chancho rengo así, porque eso lo hace santo. Ríase, alégrese, abrace, coma rico, váyase de vacaciones, disfrute de las bendiciones que Dios le da, pero no se olvide que si Dios no va delante de ustedes, nosotros no nos podemos mover a ningún lado, porque el diablo no pierde la ocasión de destruir tu casa, destruir tu familia, destruir tus generaciones, destruir la iglesia, traer divisiones, traer mortandad, traer suicidio, enfermedad. Pero ¿sabe qué? Se levantará contra ti el diablo o sus seguidores por un camino y tendrán que huir por 7 caminos. ¿Por qué? Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oh, es tan corto el tiempo que me pasa lo mismo o peor que el día viernes. No tengo ni para empezar. Ahora no sé si puedo empezar con la historia de Elías y Eliseo. Eliseo llegó un momento en su vida después de una gran victoria, y quiero decirle, hermano, cuando viene una gran victoria, alegrate, pero prepárate, porque luego de la victoria uno se relaja y le duele todos los huesos. Yo no sé cuántos han experimentado eso, han tenido tanta lucha y han sido tan vitales, tan fuertes, enfrentando problemas con los hijos, y cuando los hijos mejoraron, se arreglaron todo, usted, ¿por qué? Porque se relajó. Y es lo que le pasó a Elías. Elías, señores, no era un cobarde.
Era demasiado poderoso. Pero ¿sabe cuál era el problema de Eliseo? Eliseo no se montó en la capa de Elías. Eliseo dijo, si vos tenés esa unción, yo quiero una doble unción. Yo quiero más. ¿Habrá alguien aquí que esté dispuesto a decir, yo no quiero ni la unción del pastor Rubén, ni la unción de la pastora Vanessa, yo quiero el doble, quiero más, quiero más? Levantarse a la mañana y decir, Señor, quiero más. Señor, impárteme ministerio. Procésame, Señor, llévame a la casa del alfarero, aunque grite, aunque triñe, si eso hace que mañana yo ande en las alturas, si eso hace que mañana yo tenga las armas para enfrentar lo que hoy me está dañando, si eso hace que yo cambie, si eso hace que mi vida sea diferente, bienvenido sea. Venga el fuego, venga el crisol, porque cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, y si por el fuego, no te quemarás. No tengo mucho tiempo, tengo apenas 10 minutos, porque no quiero que los carnales se enojen porque la hacemos larga. No por nada el Señor utilizó a Elías y no por nada el Señor eligió a Eliseo, porque ya el propio nombre de ellos hablaba de lo que iban a hacer ellos. Y hay algunos de ustedes que ni siquiera saben el nombre que el Señor le ha dado, porque cuando tu embrión estaba en el vientre de tu madre, te haya amado o no te haya amado, lo voy a dejar claro, porque acá hay algunos que todavía están sufriendo porque fueron abandonados, y a ustedes el Señor le está hablando y le está diciendo, este año yo te quiero usar a vos, porque aunque tu madre y tu padre te hayan abandonado, si naciste es porque yo lo he declarado, y lo que yo declaro nadie lo puede cambiar, porque tu embrión vieron mis ojos, vos me conocés porque me vistes en el vientre de tu madre, y yo tengo planes para tu vida, los voy a cumplir, lo desees o no lo desees, porque algunos fueron llamados, pero otros fueron escogidos. Prepárese porque alguno va a sufrir este año. Se terminó el tiempo de espera, dice el Señor. Se terminó tu tiempo de espera. Entonces Elías, que significa mi Dios es Yahweh, Dios nunca le va a dar la plenitud a quien no tiene por nombre Dios es Yahweh. Él es el único Dios. No hay otro Dios. Ni mi familia, ni mi esposa, ni tu esposo, ni tu trabajo. Él es el único Dios. El Dios único. Pero el Señor estaba a punto de entregarle la paternidad espiritual de un joven llamado Eliseo. Y Eliseo significa Dios es mi salvación. Qué linda combinación, ¿eh? Uno, Él es el único Dios. Y el otro, no me queda otra, Él es mi salvación. Entonces, vemos un Elías que pasa por ciertas situaciones. No voy a contar la historia porque quiero entrar de lleno este pedacito, no todo. El resto lo voy a decir el viernes próximo. Y el Señor le dice a Elías, que estaba metido dentro de una cueva, diciendo quítame la vida porque no soy mejor que mis padres, después de haber decapitado a 450 profetas de Baal y 450 profetas de Astarte. Porque Elías quiso llevar al pueblo a lo que estoy haciendo ahora. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. ¿Sabe qué respondió el pueblo? Nada. Prefirieron ver quién ganaba. Tremendo, ¿no? Entonces los 450 profetas de Baal y 450 profetas de Astarte, de la diosa que estaba detrás del rey Acab, dice que empezaron a rajarse el cuerpo, empezaron a desparramar todo el holocausto, todo el altar que habían construido para su Dios. Y desde la mañana hasta la noche estuvieron haciendo y no pasó nada. No pasó nada.
Y Elías lo miraba y les decía, griten más fuerte, capaz que está durmiendo la siesta. ¿Sí? ¿En serio? Griten más fuerte, quizás salió a hacer un mandado. Y ahora le tocó el lugar a Elías. Y Elías le dice, si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y Elías lo primero que hizo, señores, antes de que la plenitud del poder de Dios descienda a tu vida, tenés que arreglar el altar. Porque los demonios lo desparramaron, lo desarmaron. Entonces dice que Elías levantó el altar, limpió el altar, tiró baldes de agua, limpió todo el desorden que ellos habían hecho. Y Elías simplemente dijo 2 o 3 palabras. Y fuego del cielo cayó, quemó el holocausto, quemó las piedras, lamió el agua, comió la tierra. Y ahora sí el pueblo dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Más bienaventurado el que sin ver cree. Decirle al que está al lado, este año van a vivir una vida de victoria los que empiezan a creer por fe y no por vista. Entonces ahora sale Elías, porque Jezabel dice, ten por cierto que mañana para esta hora, porque lo descapitó a todos, mañana para esta hora vas a estar descapitado como los 450 profetas y los 450 profetas de Baal y de Astarte. Y se asustó. No se puede creer, pero cuando uno está débil, por más fuerte que, se asusta. Decirle que está al lado, somos seres humanos. A veces nuestra carnalidad nos vence. Y gracias a Dios, porque Dios nos hizo perfecto, espíritu, alma y cuerpo. A veces lloramos, a veces nos agarran dolores, y a veces el espíritu toma posesión y dice, no importa, no te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque me caí, me levantaré. Y a veces la carne dice, ay, no voy más al culto. Y a veces el cuerpo dice, ay, me duele. Mira el que está al lado, decirle, no te sientas culpable, es normal. Dios nos hizo preciosos. Espíritu, alma y cuerpo, emocionales. A veces lloramos. A mí me encanta, porque mi esposa llora de alegría, llora de tristeza, llora si le das un regalo, llora si ve una foto, llora si la abrazas, llora. Ahora mira el que está al lado, decirle, si querés llorar, llora. Así que ahora vemos a un Elías escapando porque una sola mujer lo amenazó. ¿De qué estás escapando, hermano? No escapes. Porque el mismo Dios que venció a los profetas de Baal y de Astarte va a vencer a la sacerdotisa de Satanás. Uy, no sé para quién es esto. No sé para quién es esto. Pero después que el Señor le dijo tantas veces, levántate, come y bebe, que largo camino te resta, le dijo, bueno, ahora levántate, ve, unge por rey al rey de Samaria, al rey de allá, y ve a tal lugar y vas a encontrar a Eliseo. Y lo vas a ungir en tu lugar. Eliseo tuvo que pasar por muchas circunstancias. No voy a hablar, simplemente voy a tocar este pedacito. Dice que partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat. Diga conmigo Safat. Dígalo de nuevo. Que le quede grabado, Safat. ¿Y sabe qué? Dios no es tonto para elegir. Porque dice que Eliseo era hijo de Safat. Y Eliseo es, Dios es mi salvación. Pero Safat significa Jehová ha juzgado. Dios no le da la doble unción a cualquiera. Primero, Él juzga. Y la palabra juzgar significa distribuir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Fue juzgado Eliseo y fue favorecido. Pero ¿cómo lo halló? Capítulo 12, verso 19 y 19 del libro de Primera de Reyes. Dice, y lo halló trabajando con una yunta de bueyes. Y él tenía la última yunta. ¿Cómo lo halló? No, dígamelo más fuerte. ¿Cómo lo halló?
Perdón, ¿cómo lo halló? Hoy me decía la pastora, este año tenemos que salir a predicar a la calle, tenemos que, si me tengo que subir a un micro, va a tener que cargar la sube, porque si te subí y no pagás, te van a bajar. Voy a ir a predicar y sí, lo halló trabajando. ¿Trabajando en qué? No importa. Todo lo que hagamos para la gloria de Dios es maravilloso. Lo halló trabajando, dice, con una yunta de bueyes y él tenía la última yunta. ¿Sabe qué dice la Biblia? En Mateo capítulo 20, verso 16, por eso voy a cortar aquí. Dice la Biblia en Mateo 20, 16, los últimos serán primero. Mirá al hermano nuevo que está al lado. Mirá al hermano que ha estado relegado por años, sentado en el último banco y anhelando ser usado por Dios. Decile vos que te sentís último. Este año el Señor va a impartir lo sobrenatural sobre ti, sobre tu familia. Para ese que dice, pastor, a mí Dios, ¿en qué me va a usar? Vos no te preocupes, porque el que te usa es Dios, no vos a Dios. No necesitas hacer lo que haces con tu esposo. No lo manejes a Dios. Dios te quiere manejar a vos. Porque son bravas, las mujeres ya quieren manejar todo. Decirle, lo halló primero trabajando. Adelante había 12 yuntas de bueyes y él tenía la última. Pero mire cuál es el mensaje encriptado. Lo halló trabajando con una yunta de bueyes. Y acá es donde termino. ¿Qué significado le encuentro yo a esto? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 9, verso 9 al 11. Dios nunca va a usar a alguien que primero no pasa por esto que voy a decir. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza ara el que ara, y el que trilla con la esperanza de recibir el fruto sembrado. Entre vosotros lo espiritual, en gran cosa, ¿qué dice? Segaremos. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, en gran cosa, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. ¿Qué está diciendo esto? Dice, no pongas bozal al buey que trilla. Algunos creen que es un lamento servir a Dios. Yo sé que diciendo esto, muchos de ustedes no me interpretan a qué quiero llegar. Pero los que van a pasar a la sobrenaturalidad de Dios este año, se van a sorprender de lo que Dios les va a dar y lo que Dios va a hacer. Los que van a entrar en la plenitud del Espíritu Santo. Le explico. Durante mucho tiempo a los bueyes se le ponía yugo. Era un pedazo de cuero duro en la cerviz. Y se le ponía como unas antiparras, así que él tenía que mirar adelante. Y cuando él quería agacharse, tiraban del yugo y el yugo le producía un dolor y él no podía mirar para ningún lado y tenía que trabajar así, sufriendo, dolido, a desgano, angustiado, pero era esclavo. Cuando la Biblia me dice estas palabras, me está diciendo que los egipcios experimentaron algo nuevo que hizo que la producción fuera
el doble o el triple. Le sacaron el yugo al buey. Le sacaron eso que no le permitía ver ni a ningún lado. Y se familiarizaron con el buey. Así que ellos iban caminando con el buey. Y el buey iba caminando y de repente quería parar y paraba. Pero por ahí en la caminata, mientras iban sembrando, el buey tenía hambre. Y como no tenía el yugo, él agachaba su cabecita y se comía el grano que había tirado el que sembraba. El que sembraba no se enojaba, al contrario, porque tiraba tanto grano, y si él tenía el buey bien alimentado, contento, el buey iba a rendir el doble, el triple o más. La Biblia a mí me dice que cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, el yugo se pudre a causa de la unción. ¿Qué significa eso? Hay gente que hasta el día de hoy ha experimentado la religión cristiana evangélica y ha servido de bronca, sin ganas, cansado, fracasado, muerto de hambre en lo espiritual y en lo natural, con familias destruidas, sin luz al final del camino. Pero este año profetizo que viene la sobrenaturalidad del poder de Dios. Y Él hace que los que vamos a servir, lo primero que va a hacer es podrir el yugo. Y por servirle va a traer multiplicación. Y por servirle va a traer sanidad. Y por servirle te va a traer paz. Y por servirle te va a traer autoridad para hollar serpientes y escorpiones.